Bueno, 8:42 minutos, 7:42 en las Islas Canarias. Don Marcos de Quinto, ¿qué tal está usted? Muy bien, encantado de estar aquí. En verano, se está fresquito. Don Marcos de Quinto es, además de muchas otras cosas, pues un vehemente y muy activo tuitero. Y el otro día, pues yo le retuiteaba un mensaje donde él contestaba pues a estas campañas que se hacen desde la izquierda progre, que tienen muy claro lo que es la propaganda y tienen muy claro lo que son sus mantras y cómo tienen que sacar ciertas figuras simbólicas como parte de sus campañas de destrucción del adversario. Unas de esas figuras simbólicas son las famosas 13 rosas. Esas 13 mujeres ejecutadas en tiempos de Franco por tener delitos de sangre. Y por supuesto no pierden nunca la oportunidad, incluido el propio Pedro Sánchez, de sacar esa figura como pues mártires de la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Y contestaba don Marcos de Quinto pues recordándoles la inmensísima lista de menores, todos ellos sin delitos de sangre, asesinados en Paracuellos por los republicanos durante la Guerra Civil, ¿no? Sí, bueno, hay también una diferencia. En el caso de estas señoras, pues ellas fueron juzgadas, ¿no? La gente puede tener más o menos pues su seguridad respecto a cómo fueron juzgadas, pero fueron juzgadas y tuvieron en su momento pues un derecho de defensa. Hay que recordar que eran personas que tenían delitos de sangre, que eran milicianas y que bueno y que habían eso es parte de lo que uno se juega cuando está en una guerra. Sin embargo, pues por ejemplo tengo aquí una lista, que esto es del 17 de octubre de 1948, de la causa general, donde se comunican que en la provincia de Toledo, durante los meses de la ocupación del Frente Popular, fueron asesinadas sin juicio en este caso, 4.527 personas. De esas 4.527 personas, resulta que militares eran 7, guardias civiles 5 y funcionarios de policía 3. Solamente de 4.500 y, sin embargo, pues religiosos 336, menores de edad 81, mujeres asesinadas 131, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sin juicio, por supuesto. Entonces, el terror rojo fue tremendo y, bueno, estas cosas, que son cosas que se ha pasado el tiempo, no tendríamos que estarlas redescubriendo si no hubiera alguien que esté tratando de hacer bandera y tratar de engañar a la población pues con esto de las 13 rosas, porque cada vez que hablen de algo de esto, pues por supuesto se arriesgan a que la gente se interese sobre qué es lo que ha pasado en el caso de las zonas controladas por el Frente Popular y bueno, pues se puedan encontrar con estas cosas. Hay situaciones también algo increíbles, porque esta gente, porque el gobierno de la República dio armas al pueblo. Bueno, dar armas al pueblo significa dar armas a los que ellos entendían que eran el pueblo, que era por supuesto la gente del Partido Socialista, la gente de los anarquistas, la UGT, etcétera. Y hay un tema muy curioso. En Játiva, 24 de octubre del 36. Es decir, estos sinvergüenzas del Partido Socialista, que ya no solamente no se molestaban ya ni entrar en las casas a robar, porque hacían un bando, y este es un bando muy interesante, es un bando del Comité Revolucionario de esa ciudad que ordena a todos los vecinos que depositen en la plaza pública más cercana, en la plaza pública más inmediata a su domicilio y en sitio que no interrumpan el tráfico, todos cuantos objetos, imágenes, estampas de carácter religioso tengan en su poder, con excepción de los que por ser de metales preciosos o corrientes o de alguna otra materia aprovechable puedan tener valor material, de los cuales se desprenderán igualmente entregándolos en el Departamento de Orden Público de ese comité. Se concede para estas operaciones el plano de 5 días, pasados los cuales se realizará investigación en todos los domicilios y en el que se encontrasen objetos de los indicados serán declarados facciosos sus moradores y en tal carácter serán pasados por las armas.
Esto es la democracia que el bando mal llamado republicano, porque es el bando rojo, de hecho ellos no eran republicanos, ellos querían instaurar una dictadura del proletariado, querían aquí llevar una revolución del corte bolchevique, pues estas cosas ya ni siquiera te robo. Yo hago un bando en toda la ciudad donde tú vengas y me traigas tus pertenencias, que así no me tengo yo ni que molestar en acarrearlas. Entonces esto es indignante, pero esto era lo que era la Segunda República, no la Segunda República en su totalidad, sino en los meses que van desde febrero del 36 a julio del 36. Bueno, don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Aquí esperando a que me den la palabra. Si es que soy un maleducado, le tengo aquí al pobre Asís Timmermans acogotado. No se atrevía a intervenir. Buenos días y disculpe bueno, la tardanza. Lo comentaba en las noticias, es que argumentar con el mundo progre es ridículo. O sea, no, ellos están en una fase post-argumental. Tienen muy claro que lo que quieren es conquistar el poder, mantenerlo y usarlo para imponer sus visiones al resto de la humanidad. Y les da igual todo. Los argumentos racionales, vamos, los tienen archivados hace muchísimo tiempo en la P de papelera. Por tanto, la única manera de responder a eso es con la misma estrategia: conquistar el poder, mantenerlo y usarlo para imponer visiones que sí que son racionales, ¿no? De todas maneras, como más que contar cosas, yo creo que lo que yo puedo aportar en unos segundos es recomendar lecturas muy humildemente sobre lo que contaba Marcos. Don Marcos, yo recomiendo mucho el libro de Miguel Platón, el último libro de Miguel Platón sobre los fusilamientos, sobre las ejecuciones al final de la guerra. Es decir, lo que hubo durante la guerra civil fue una lucha entre dos bandos que lo que aspiraba, al menos uno de ellos, era sobrevivir, y lo que ganó fue una rebelión contra eso, y se instauró una dictadura militar que fue evolucionando a lo largo de los tiempos. No había un grupo demócrata y otro fascista, no era tal cosa, era una España contra otra. Después de la guerra había habido muchos asesinatos absurdos, mucha brutalidad, etcétera. Hubo ejecuciones, y hubo ejecuciones con juicio. Que esas ejecuciones te gusten o no te gusten, etcétera, no, pero fue lo que fue. Sí. 15.000... Con muchas garantías, porque además tenían apelaciones y tal. Entonces esto es lo del libro de Miguel Platón, es espectacular. Efectivamente. Porque a fin de cuentas yo preferiría 1000 veces haber sido juzgado por las tropas nacionales y con esas garantías que no haber sido metido en una checa y asesinado como hacía el Frente Popular. Claro, y en realidad uno dice, yo es que me parece muy bien que fusilaran a estas... No, a mí no me parece muy bien que fusilaran a nadie. Estas mujeres eran activistas de un grupo terrorista. La Juventud Socialista Unificada fue un grupo que se creó, que creó Santiago Carrillo con la fusión de las juventudes socialistas y comunistas, del Partido Socialista y Comunista, y que se dedicó básicamente a ser un grupo terrorista al servicio de Stalin, directamente al servicio de Stalin. Esto no es ni bueno, ni malo, ni regular. Es la historia, y así lo decían sus propios responsables. Poco antes de la ejecución de estas señoras, hubo un atentado terrorista en el que la asesinaron después de la guerra. Estoy hablando después de la guerra. Un conocido atentado en que asesinaron a un militar de alta graduación, a su escolta y a su hija. Eso es lo que precipita que, porque en principio ellas no iban a ser fusiladas, ellas se iban a estar condenadas a cadena perpetua o algo. ¿Por qué? Porque en la guerra lo que hubo fue una cantidad inmensa, don Marcos lo sabe mejor que yo, una cantidad una cantidad grande de condenas a muerte que eran en grandísima parte conmutadas. Primero conmutadas para una cadena perpetua o para 30 años, y ninguna de esas condenas llegaron a 10 años. Muy poco después de la guerra se fusiló a estas personas y a otras muchas en una cantidad que puede ser grande, pequeña o regular, pero es una cantidad determinada, 15.000 y pico personas, como ha demostrado Miguel Platón, etcétera, y con juicios. Y eso se fue convirtiendo, o sea, el final de una guerra en la que, por dar un dato comparativo, solo después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, colaboracionistas se ejecutaron a más de 50.000. Es decir, lo digo para poner las cosas. Bueno, esto es lo que es. Entonces, yo creo que es lo que decía don Luis. Aquí no se trata, aquello no ganó, no era una democracia
contra una dictadura. Cualquier resultado habría sido una dictadura. El resultado fue el mal menor, en mi opinión sí, bueno, pero... Y en opinión de Besteiro. Porque incluso Besteiro en esos momentos dijo, prefiero 1000 veces que España caiga en manos de Franco que no en manos de Stalin. Y rinde Madrid. Y en opinión de Azaña, que en el último Azaña, es verdad que Azaña decía cosas para la historia y para las cosas... Uno de los seres más tóxicos de nuestra historia. Efectivamente. Por cierto, don José María Marco ha estudiado el personaje de una manera absolutamente magistral. Pero, y un saludo, José María, si nos está escuchando, pero el propio Azaña decía, hablando precisamente de los nacionalistas, etcétera, dice, bueno, al final, si ganan estos, va a ser terrible. Y decía él, prefiero que gane Franco. Si estos van a mandar, prefiero que gane Franco. Dice, ya nos entenderemos nosotros o nuestros hijos con Franco. Esto es lo que decía Azaña. Lo mismo todos los intelectuales entonces, Gregorio Marañón, Ortega Pérez de Ayala, absolutamente. Bueno, pero ¿qué quiere decir con esto? Que la reconciliación se fue empezando a producir a lo largo de los años. Y cuando llega el año 75, y cuando sucede el hecho biológico que se conocía así, a la muerte de Franco, la gran parte de la reconciliación se había producido y los españoles lo que hacen es un proceso político mejor, peor, regular para instaurar, digamos, lo que ya era casi un Estado de Derecho, convertirlo en una democracia. Y por ese proceso tan largo y tan doloroso para algunos y para otros menos, por ese proceso tan largo sucede que en España, desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la ley de reforma política, para la reforma política, transcurren muy pocos meses en los cuales se convocan unas elecciones. Es decir, a las 11 meses de morir Franco, ya ha habido una ley por la cual se convocan elecciones generales con todos los partidos. Sí, pero lo que la gente tiene idealizada, porque se ha hablado poco de ello, es que es lo que pasa en la Segunda República. Y en la Segunda República, lo primero es que el Partido Socialista es un partido de corte prosoviético. Sí. Es decir, la gente cuando se habla del Partido Socialista uno se imagina Felipe González, Alfonso Guerra. No, el Partido Socialista en aquellos momentos es un partido que defiende todas las tesis estalinistas. Es un partido marxista-leninista y es un partido de corte prosoviético. En 1933, en la República hay unas elecciones absolutamente democráticas, donde pierde la izquierda, gana abrumadoramente la derecha, la CEDA y luego, por supuesto, el partido de Lerroux, que es el que acaba gobernando siendo el segundo partido. Y como no están contentos con ese resultado, estos tan demócratas, el Partido Socialista, dan un golpe en el 34 para toda España, con sus instrucciones a todas sus agrupaciones. Lo único que sucede es que en el caso de Asturias es cuando tiene algo de recorrido, que son 15 días, porque es el único sitio donde los anarquistas se alían con ellos. Y entonces duran 15 días y 10 horas en Cataluña, pero son un partido golpista. Y desde entonces, desde que ya luego en el 36 aceleran las elecciones y hacen un pucherazo, lo cual está demostrado por Álvarez Tardío y tal, el libro que tienen, que es muy interesante, dan un pucherazo, se hacen con el poder antes de que termine el recuento de los votos, que luego se ha visto que no habían ganado las elecciones, y desde febrero a julio se asesinan a 484 personas. Esto es tremendo porque si uno tiene en cuenta que en toda la historia de ETA, los asesinados en 43 años de historia de ETA han sido 900, quiere decir que estos en 5 meses matan a 484 personas. La situación, por supuesto, es absolutamente insostenible. Y lo que hay, el golpe, es un golpe mal preparado, es un golpe a la desesperada que hace media España para no dejarse asesinar por la otra media. Y como el golpe está mal preparado, fracasa y se convierte en una guerra civil. Pero esta es la historia que la gente tiene que entender. Sí, todo esto, el carácter criminal del Partido Socialista, que era ya de tradición golpista. El propio Roberto Villa, que junto a Tardío hace el libro sobre las elecciones del Frente Popular, documenta el golpe de Estado del 17 del Partido Socialista. Y delgadito, como todos los suyos. Pero lo que quiero decir con esto, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es urgente? Porque defender la verdad no es defender a Franco no, defender la verdad es defender la verdad. Entonces, y Franco es el último que se incorpora, porque de hecho a Casares Quiroga le envían unas cartas mostrando el descontento. Cuando tú envías cartas mostrando el descontento al gobierno, lo que quieres es que te aplaquen el descontento.
No, lógicamente, si estás preparando un golpe, tú lo que quieres es que nadie lo sepa. Y entonces envía esa carta que existe, pero no le aplacan el descontento en el momento que asesinan a Calvo Sotelo, y es el momento donde de repente dicen, oye, mira, igual que le han matado a él, nos pueden ir matando a uno de Qatar, de poco a poco, a cada uno de nosotros, y de repente se... ¿Por qué es importante esto? Es decir, podríamos seguir hablando y yo creo que yo, sobre todo, en realidad yo digo cosas para que las diga Marcos, porque yo lo que hago es aprender de lo que... Sí, esto es así, aparentando un poco de, es un maestro de presunción. De la no, es verdad, pero quiero decir, es verdad, pero ¿por qué todo esto? Porque el dominar es un poco 1984, y me perdonáis la cita de siempre. El dominar el pasado significa dominar el presente y por lo tanto el futuro. Es decir, cuando tú dibujas y reescribes el pasado, lo que estás es creando categorías que proyectas sobre el presente. Entonces, a usted no le importa, señor Pepero o señor quien sea, a usted no le importa que se hagan actos en contra de Franco y que se diga que los dictadores y tal. Bueno, a usted puede que no le importa. No le importa que el Valle de los Caídos sea profanado, reescrito, mentido sobre él y que vuelen la cruz o no la vuelen o le pongan una bandera gay. Bueno, pues haciendo eso, aunque usted no lo sepa, están dominándole totalmente a usted. A Franco se le pueden criticar muchas cosas, entre otras el no haberse abierto España a la democracia mucho antes de lo que se abrió. Lo que sea. Pero concretamente el poder salvar la vida de media España, que en esos momentos estaba, porque están en las propias declaraciones de Largo Caballero y de toda esta gentuza, que es que decir, vamos a tratar de hacer una guerra, porque la guerra la hacen el Partido Socialista precisamente para conseguir hacer una limpieza dentro de España, y España, si no hubiera sido por el golpe, pues estaríamos como estuvo todos los países satélites de Stalin, y bueno, y lo que hubiera pasado aquí, posiblemente el baño de sangre pues hubiera sido sin juicios como los que de hecho, dice por eso Miguel. Las democracias, cuando hablo de las democracias occidentales, estoy hablando fundamentalmente de Gran Bretaña y de Francia, aunque inicialmente estaban en contra del golpe, inmediatamente hacen esa postura de no intervención. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de lo siniestro que es el lado republicano, que no es el lado republicano, es un lado prosoviético. Yo eso, pues algunas veces he comentado que da igual lo malo que uno crea que es Franco. Digamos, ¿usted qué cree? ¿Que es X? Bueno, no, pongamos 3X. Franco era 3X malo. Bueno, ponga usted el valor que ponga, los que tenía enfrente eran 100 veces peores. Por eso ganó la guerra Franco. Efectivamente, yo hay una de las cosas que a veces he comentado con amigos y con gente, es decir, aquí la gente siempre necesita un malo, y simplemente porque la izquierda ha decidido que este hombre sea el malo, pues bueno, pues entonces si no reivindicarlo es una situación bastante compleja. Lo que sí es importante es el malo de sustitución. A mí me importa más que hablar de Franco de una u otra manera, es que la gente sepa qué canalla era Largo Caballero, que era un asesino, y que la gente no sabe, por ejemplo, que ellos tenían al hijo de Moscardó y le pegaron un tiro. Porque su padre estaba en el Alcázar de Toledo. Y nadie sabe que el hijo de Largo Caballero estuvo preso y no fue asesinado ni fusilado por las tropas nacionales. Entonces, estas son cosas importantes, pero la catadura moral de la gente que estaba en estos momentos con Largo Caballero, eso es lo que es importante de contar a la gente. Y posiblemente cuando la gente se entere de lo que hacía el Partido Socialista y la UGT en menor medida, es decir, que probablemente la gente entonces pueda empezar a entender lo que eran aquellas circunstancias. Es significativo que en tiempos de Leire Pagín y de más intelectuales del Partido Socialista, es decir, en tiempos de Zapatero ya se produjo unos actos en el Partido Socialista de reconocimiento, lo pongo entre comillas por si me ve alguna cámara, de reconocimiento de la figura de Largo Caballero, y además se reintegró en el partido. Se reintegró en el partido efectivamente a Negrín, que creo recordar que había sido, Negrín muerto, que había sido expulsado por Prieto después de la guerra. Es que la situación esa es muy divertida, por llamarlo de alguna manera. La pelea entre Negrín y Prieto por el tesoro del Vita. Prieto se marcha antes, se exilia antes a México, y entonces tiene toda la relación con las autoridades mexicanas. Negrín sale posteriormente, después de haber arrebatado todas las monedas del Museo Numismático y Arqueológico de Madrid, robándolo y llevándoselo todo en el yate Vita. Expolio más tremendo. Y cuando llega con el yate Vita a México, Indalecio Prieto se
queda con el botín y sí. Negrín se va. Pero estos son una panda de atracadores y de sinvergüenzas. Lo que es curioso es que te encuentres que tienes un busto de Prieto todavía en el Congreso de los Diputados y, sin embargo, del jefe de la oposición, que fue asesinado por la escolta de Prieto, que fue asesinado por militantes del Partido Socialista, algunos de ellos de la escolta de Prieto, pues no haya ninguna estatua, ningún busto dentro del Congreso de los Diputados. Claro. Y hay un monumento, un maravilloso monumento en la Plaza de Castilla a Calvo Sotelo, que por alguna extraña razón ha sido desde hace años camuflado por los gobiernos municipales del Partido Popular, poniendo ese monolito, en fin, esa cosa más rara, pero etcétera. El grave problema es que hay una dejación. Primero, yo creo que la derecha no lee demasiado, y la derecha, pues de alguna manera, pues dice, mira, yo me dedico a gestionar, me dedico a las cuentas y como tampoco me interesa la historia ni nada. Entonces han dejado simplemente por incomparecencia que sea la izquierda la que haya en y así los dominan. Dominar. Y así los dominan, porque al final, si tienes claros los malos, es lo que decía Marcos, ¿no? Es crear malos. ¿Pero para qué creas malos? Para crear buenos. Entonces, el Partido Socialista son los buenos. No importa que reivindiques a Largo Caballero, que era un totalitario del libro, partidario expreso, que manifestó que quería la guerra civil. No importa que tú ensalces a los asesinos, porque eso lo que te va a permitir es que los que están enfrente, cualquiera, el Partido Popular, Vox, quien sea, va a ser malo. Felipe González no se atrevió a lo que se atrevió Zapatero, porque durante la época de Felipe González, aparte de que se bajaron del marxismo y tal, lógicamente jamás se le ocurriría a él, que tiene cierta cultura, era reivindicar a Largo Caballero. Como mucho, yo creo que ellos reivindicaron a Besteiro. Besteiro, pues bueno, una persona que quería el mismo fin, pero con distintos medios que Largo Caballero. Es que Besteiro era otra cosa. O sea, era el ala humana y racional del Partido Socialista. Pues es Zapatero el que llega y por primera vez empieza a reivindicar a Largo Caballero, que Largo Caballero decía, en cuanto caiga Azaña, habrá un soviet en España. Claro. Y además también otro tema, que la gente mal llamada republicana, él decía que su bandera era la bandera roja, no la bandera republicana. Entonces, la bandera de Largo Caballero era la roja y además quería un soviet en España. Declaraciones de él en el diario ¿Por qué Socialista? todo eso? Eso a la gente que no le importa la ideología, ¿por qué todo eso? Porque cuando Zapatero y Sánchez reivindican a Largo Caballero, Sánchez lo dijo, nosotros, lo que hizo Largo Caballero es lo que queremos hacer nosotros, dijo Sánchez. Claro. ¿Por qué esto? Porque lo que representan para ellos es el proyecto de dominación totalitaria del poder. Realmente Largo Caballero no quería una democracia, decía que la república era una república burguesa, era un paso para simplemente acceder a su último paso, que era la revolución bolchevique. Claro, ignorar todo esto lo que hace es facilitar el dominio en el presente, el dominio de Sánchez. Sánchez es de izquierda, Sánchez es lo que es, no voy a decir lo que es porque mi abogado me lo ha prohibido, pero Sánchez puede tener más o menos ideología, pero es igual. Lo que quiero decir es que utiliza esto para dominar totalitariamente el poder, para determinar que la derecha no puede acceder al poder. Pero el problema es de la derecha, porque incluso hubo unas declaraciones, yo creo, desafortunadas por parte de José María Aznar, que condenaba el alzamiento del 18 de julio. Dices, pero oiga, que esta gente se alzó porque estaban asesinando, como se contaba, en 5 meses 484 personas. Entonces, ¿qué esperaba? Entonces, probablemente incluso cuando dijo esto José María Aznar, es que ni siquiera tenía idea de cuál era la situación en esos 5 meses del 36. Imagínense que no sé cuáles son los jefes de la oposición. Imagínense que tuviéramos que pasar a la pausa publicitaria, hombre. Sería una tragedia, porque si algo tuvo la transición fue tender. Perdón, me iba. No, estoy confundido. No me dejan hablar al director de la tertulia. Perdón. Hable usted lo que le dé la gana. No, es que yo, perdón, no me había dado cuenta de que se había encendido la luz. No me había dado cuenta. Le vamos a suspender en tertuliano. Le suspendemos en tertuliano. A ver, venga, todo suyo el micrófono. Diga lo que le salga del pito. Lo que iba a decir, de ahí no me sale, pero que me sorprendió el movimiento del Partido Popular de ayer pidiendo las aclaraciones sobre el papel de la consultora Acento en las relaciones, en la defensa de las relaciones con China. ¿Por qué me sorprendió? Porque hace poco, cuando salió el tema de Montoro, que es un tema, ya yo he dicho que me parece muy envenenado, porque se mezclan cosas
unas cosas con otras que no tienen nada que ver, pero hubo una tesis muy retorcida, no sé si era tan retorcida que puede que la mantuviera usted, don Luis, pero hubo una tesis que decía, no, esto se saca, ahora saca de esto el Partido Popular para poder sacarlo de acento. No, yo no dije el Partido Popular, yo dije se saca como preparación del terreno para el tema de acento, porque lo de Montoro es un acentazo o lo de acento es un montorazo como la copa de un pino. O sea que vale, tengo razón entonces que lo sacó usted malévolamente. Pues antes de ayer, es que no me acuerdo del nombre, doña Ana, es una nueva de estas responsables, vice algo del partido... Alma Ezcurra. Alma Ezcurra, sí, efectivamente. Eurodiputada. Tuvo una intervención extraordinaria. Extraordinaria, pidiendo que se aclarara el papel oscuro de ese lobby de Pepiño Blanco, el lobby de Pepiño Blanco, allí. ¿Por qué me sorprendió? Porque claro, el Partido Popular tiene un problema, pero tiene un problema del que tiene que deshacerse, que es que esa consultora Acento, que yo creo que tiene tintes siniestros porque está al servicio de una salvaje dictadura, igual que Zapatero, claro, pues colabora con personajes muy, muy, muy denostados en el Partido Popular, como Alfonso Alonso, que es el segundo de ese lugar, y parece que don González Pons... parece que tiene algo... Su hijo es el que está ahí. Colocó a su hijo, tiene buenas relaciones. Le llamas consultora, yo le llamaría una conseguidora. Sí, bueno, sí. Esto es una empresa conseguidora, que es a lo que se dedica. Y también podría ser que aquí, de cara al público, hay dos, digamos, front office. Tenemos el Partido Popular y el PSOE. Pero el back office podría ser común. Porque realmente ese sería el tema. Es decir, tú tienes una empresa conseguidora que puede funcionar tanto para unos como para otros, donde hay gente, expolíticos de uno y expolíticos de otro, que se dedican a hacer favores a empresas o a conseguir cambios de legislación, etcétera. Y tienes dos front office, que es el juego del bipartidismo, que nos peleamos entre nosotros y tal, de cara al público, pero en lo que es el back office, oye, hay intereses comunes y no nos vamos a pisar la manguera porque algunas veces el que tiene la llave de paso del agua es uno, otras veces la tiene el otro, y seguramente la información que puede tener Acento puede comprometer más al Partido Popular y al Partido Socialista que no la información que tenga el Partido Popular o el Partido Socialista de comprometer a Acento. Pero porque esto va en ambas direcciones. Sí, pero ¿por qué? Pero seamos, no iba a decir honrados, pero seamos francos. ¿Por qué Alma Ezcurra hace esas declaraciones? Pues yo creo que las hace de buena voluntad y a lo mejor desconociendo absolutamente todo lo que puede haber debajo de la punta del iceberg. Porque de hecho incluso creo que había habido pagos de Acento a la consultora, esto sí, de Montoro, del hermano de Montoro, que Montoro que era equipo económico. Sí. Entonces, todo este tipo de cosas están por saberse, pero yo creo que es una parte bastante oscura. Entonces yo creo que sí, que efectivamente Alma hace esas declaraciones respecto a un tema muy concreto, que es la parte china y la parte que toca Zapatero, pero seguramente hay alguna otra gente que le diga cuidadito, que si se tira de esto puede haber otras muchas cosas. Pues veremos, porque si algo... ¿Por qué hemos terminado de repente hablando de Acento? Me ha pegado aquí un cambio de porque estábamos hablando fuera de micrófono, no me he dado cuenta de que han abierto el micrófono y me ha dicho usted, diga lo que le salga del... Pito. Y entonces he dicho lo que me iba a salir de ahí. Pero bueno, pues yo le voy a cambiar ahora de tema, hombre. Aquí de lo de Alma Ezcurra ya hablamos ayer en la tertulia, perdón. Así que no voy a hablar de otra cosa, que es un tema polémico. La decisión del Ayuntamiento de Jumilla, de PP y Vox, que no se va a conceder permiso para que se celebren fiestas religiosas multitudinarias musulmanas, ni en dependencias municipales, ni ocupando la vía pública. O sea, se pueden celebrar todas las fiestas religiosas musulmanas que se quieran, pero en la mezquita o en la casa de cada uno, o en un local privado que se alquile, pero no en la vía pública ni en dependencias municipales. ¿Qué les parece a ustedes esto? Bueno, yo empezaría diciendo que el tema del islamismo, que no es una religión, que esto es un régimen político, porque está mezclado. En el caso de España se define como un país católico, pero el Estado español es aconfesional.
esa distinción es muy importante. Somos una nación cristiana, pero el Estado es aconfesional. Y sin embargo, todo lo que tiene que ver con el islamismo son teocracias, donde no hay una diferenciación entre religión y Estado. Por otro lado, yo lo que sí vería es decir, oiga, tendría que haber una reciprocidad. Si hay una reciprocidad, si tú en estos momentos te vas a ver cualquier Estado islámico o Estado musulmán preferentemente, pues preguntaría, ¿dejan hacer procesiones del Corpus en estos sitios o no te dejan hacerlas? ¿Te dejan rezar el rosario en la calle o te arriesgas la vida a que te pillen? Y por otro lado, igual que hace la fiesta del Cordero, ¿te dejarían hacer la matanza del cerdo en las calles públicas y desangrarlo y comértelo ahí y hacer unos cuantos choricillos? Pues probablemente no. Lo que creo es que la religión, de alguna manera, es algo privado, siempre se ha llevado de esa manera privada y que no tiene por qué en estos momentos ir ganando terreno. Porque, de hecho, a nosotros no nos importa ver gente tapada paseando por las calles cerca del pueblo de donde usted vive, don Luis, y tal, porque no pasa nada. Pero el día que ellos sean mayoría, sí pasaría algo si tú vas con una minifalda. No digo usted, don Luis, por favor. Pero si usted va con una minifalda, pues iré. Alrededor de ellos. Entonces, esa presión social que ejerce eso va más de una religión. Y entonces, a mí me parece bien que se pongan ciertos límites. Porque la gente ha venido a España y nosotros somos, de alguna manera, son huéspedes de España, y España, pues oye, pues tiene unas características que son muchos siglos de historia y aceptamos, no queremos imponer nada a nadie, pero lo que sí queremos es impedir que se nos imponga a nosotros. Sí, empezaba su intervención, don Marcos, señalando algo que no hay que olvidar nunca, que es que el Islam es una religión política. Es decir, la sumisión, islamismo significa sumisión, o Islam significa sumisión. El libro Sumisión. Bueno, el libro Sumisión de Houellebecq. A casa. De segunda mano. Sí. Bueno, yo suelo comprar también de... sí, imprescindible. Pero quiero decir que es una religión política en primer lugar. En segundo lugar, es verdad que la imposición, o sea, no la imposición, sino que dentro de poco no vamos a poder evitar que se impongan, por lo menos en algunas áreas de España, costumbres que van en contra de los derechos humanos, de la igualdad, etcétera, etcétera. Cuando podemos hacerlo, quizá, es ahora mismo. Es decir, hay que examinar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero si no actuamos ahora, dentro de poco tendremos que actuar, y tendremos que actuar de una manera mucho más contundente y dolorosa, si podemos. Sí, se puede hacer, por supuesto que sí se puede hacer, y hay otros países en Europa que sí lo hacen. Ahora, el único tema, si uno está acomplejado del qué dirán, el no sé qué, el buenismo y tal, pues bueno, pues nos vamos a mandar este país a... Pero eso quiere decir discriminar a personas o racismo, odio, no. O sea, yo, por supuesto, que conozco a musulmanes, y personalmente, una persona que profese el islamismo o cualquier otra religión no me dice nada malo de ello. Al revés, un musulmán tiene unas obligaciones no solo de oración, sino de atención al necesitado, que le impone su propia religión. No se trata personalmente de que un musulmán sea mejor, peor o igual. Se trata de que el islamismo, de que esa religión, las costumbres que imponen, el totalitarismo que impone, la prohibición, por ejemplo, un musulmán no puede abjurar de su religión. Bajo pena de muerte, voy a hacer un poco de abogado del diablo. ¿Por qué no van a poder los musulmanes hacer un acto religioso en la vía pública si concedemos que se puedan hacer actos religiosos cristianos en la vía pública, como puedan ser, pues yo qué sé, las procesiones de Semana Santa? A ver. Primero, estamos hablando, primero no comparemos celebraciones concretas me refiero a conmemoraciones concretas a cotidianas. O sea, lo que hacen los musulmanes es rezar en la vía pública. ¿Por qué? Sencillamente para hacer una demostración de fuerza. No es que estén celebrando el Día del Cordero o lo que sea, que ahora vamos al Día del Cordero. Vale, en primer lugar. En segundo lugar, los cristianos no se ponen a hacer misas en medio de la calle, cortando la vía pública o intimidando no lo hacen. Lo hacen en las iglesias, y en determinadas ocasiones hay
festividades o hay eventos religiosos que son también eventos culturales, como puede ser la Semana Santa, que son patrimonio cultural, no porque lo diga una ley, sino porque el pueblo español lo vive como tal patrimonio cultural, hasta tal punto que es a veces difícil de explicar para que lo conoce desde fuera, hasta tal punto de que hay personas, como decían en México, decía, yo no creo en Dios, pero por supuesto que creo en la Virgen de Guadalupe. Mutatis mutandis, ¿no? Hay gente con una devoción inmensa en la Semana Santa que no practica. Son cosas absolutamente distintas. Una supone libertad religiosa y la otra supone imposición. Pero, de nuevo, no es una religión. Y, no es una religión, aunque la gente esté política, de acuerdo que en contra mía, no es una religión. Es decir, en España nosotros no somos intransigentes. A mí no me importa que haya sintoístas, no me importa que haya budistas. He vivido durante 4 años en Tailandia. Es decir, hay un montón de religiones, perfecto. Pero si hay una religión de dominación y hay una religión, digamos, no democrática, donde hay una religión que, llevado al extremo, anima a que se maten infieles, a religiones que cuando se han instaurado en un determinado país no han dejado de existir elecciones democráticas y son de dominación, yo eso no lo quiero en mi país. Oye, que como si hay un montón de budistas y quieren tocar el gong en las calles, perfecto, pero estamos hablando de algo distinto a una religión. Y algo distinto, que se van por sus propias normas, que no obedecen a las leyes locales. Lo estamos viendo en Bélgica, lo estamos viendo en Inglaterra, en Gran Bretaña, lo estamos viendo en Francia. Entonces digo, yo eso no lo quiero para mi país. Que hay gente que lo quiere para su país, que lo diga, pero no que engañe. No que engañe. Y yo no lo quiero para mi país porque, ya te digo, no es un tema religioso. Acepto todas las religiones, excepto estas religiones que no son democráticas y que son castradoras. Y lo mismo que en un partido político. Y a mí, si hay un partido que defiende el terrorismo, no debería de estar legalizado. Claro. Y una religión que en estos momentos lo que pretende es cargarse nuestra cultura y además no es democrática, porque en el momento que tuvieran mayoría aquí ya no volvería a haber elecciones, y lo hemos visto en Líbano y lo hemos visto en Jordania, lo hemos visto en un montón de países. Pues no lo quiero, porque no es una religión, es algo más que una religión. Y volviendo a la pregunta de don Luis, ¿nos parece bien, nos parece bien lo que se ha hecho en el municipio madrileño de impedir Murciano. Perdón, Jumilla. Casi nada. Nos parece bien que se haya impedido el uso de instalaciones municipales para rezos colectivos islámicos. A mí me parece bien. Pero si hay un montón de mezquitas sufragadas por Qatar o Arabia Saudí, que se metan ahí, ¿no? Claro, y me parece bien. Y me parece que hay que plantear ahora qué es lo que se debe hacer para evitar el proselitismo y la imposición de unos modelos religiosos o culturales que imponen la desigualdad y el fin del pluralismo político, porque es una religión política. Pero tú has visto, por ejemplo, que sacerdotes, o llamámosle de esta manera, sintoístas, budistas o de los testigos de Jehová hayan ido a la cárcel porque están adoctrinando para el terrorismo a sus fieles. No. Los budistas no adoctrinan para el crimen a sus fieles budistas. Y sin embargo sí estamos viendo que eso se está produciendo en mezquitas que están pagadas por países absolutamente corruptos y países que financian el terrorismo. Pues entonces separémoslo. No es un tema de religiones, es un tema de golfos y de terroristas. Yo decía que, existen argumentos a favor y en contra. Yo creo que tal como están derivando las cosas en España, es conveniente empezar a poner cortapisas a la presencia pública de determinadas interpretaciones del Islam, que por desgracia son en estos momentos las mayoritarias. ¿El Islam es compatible con las formas democráticas? ¿Hay interpretaciones del Islam que no necesariamente son terroristas ni tal? Claro que sí, las hay, pero por desgracia hoy en casi todos los países musulmanes lo que prevalece son interpretaciones del Islam completamente delirantes, que llevan incluso a justificar la muerte de infieles. Y en España estamos viendo que se está imponiendo el control social en muchos barrios de un Islam muy siniestro. Y el problema es lo que decía antes don Marcos de Quinto. Si estuviéramos en una situación donde cualquier mujer musulmana
puede voluntariamente elegir y ponerse el velo o no ponérselo, ponerse el burka, no ponérselo, ponerse una minifalda o no ponérsela, pues dirías, oiga, pues son cosas personales, ¿no? Pero no es verdad. En estos momentos, en ciertos barrios de España, una chica musulmana o una chica de familia musulmana no puede salir a la calle con una minifalda porque la llaman puta. Tan simple como eso. Yo estoy en desacuerdo. O le echan lejía a la cara, como ha pasado en muchos países. Yo estoy en desacuerdo con la idea de que el Islam es compatible con la democracia. Yo creo que ninguna interpretación del Islam lo es, pero es un tema a debatir y entiendo que no es el momento ni el lugar. Sí estoy de acuerdo en que sí hay una vivencia del Islam que es compatible con el rechazo al terrorismo. Lo que pasa es que de alguna manera justifican, es un poco como el nacionalismo vasco, ¿no? Decían, sí, condenamos la violencia, venga lo que venga, pero la que viene de nuestro lado nos sirve para nuestros intereses. Mutatis mutandis es un poco eso. Hay que dificultar efectivamente la exhibición pública y la imposición a personas de cosas inaceptables como la sumisión de la mujer, etcétera. Hay que hacerlo y es más, hay que hacer sentirse incómodos a quienes practican pero eso. De nuevo, porque son religiones que no respetan al prójimo, no respetan al que no cree en esa religión y no respetan a determinados grupos, como pueden ser los homosexuales o como pueden ser las mujeres. Yo te aseguro, de nuevo, he vivido mucho tiempo en Asia, que los budistas respetan a las mujeres, respetan a los homosexuales y no pretenden alcanzar el poder político en ninguna de las regiones donde están. Entonces, ese es el problema de fondo. Se viste de religión, pero no todas las religiones son iguales. Y bienvenidas todas las religiones que se basan en el respeto, y no solo las personas, hasta los animales, ya hablando de budismo. Pero no es el tema con la religión, con los musulmanes, que por supuesto, es decir, oye, es lo mismo que uno empieza, pues sí, pues mira, yo soy musulmán y leo el Corán, pero son religiones que al final, en el largo plazo, a lo que te llevan es el radicalismo. Y bueno, yo no lo quiero en el país, pero de todas maneras, como yo soy una persona liberal, que quien lo quiera, que lo explique y que haya un debate público al respecto, porque el problema es que nos están engañando. No hay debate. Permítanme. Y esto hay que afrontarlo ahora. Si lo afrontamos más tarde, debatámoslo, pero si lo afrontamos más tarde puede ser tarde. Pero por otro lado, fíjate, en las fiestas, antes comentábamos, en las fiestas en el País Vasco, que ahora de repente se cancelan las fiestas por los musulmanes que están ahí, que violan chicas y tal, no sé. A mí me gustaría, porque precisamente para solucionar los problemas lo importante es tener los datos y tener la información y los hechos, que saber en estos momentos cuántas violaciones, y disculparme que insista con el tema, cuántas violaciones se deben a budistas, o cuántas violaciones se ven a testigos de Jehová o a sintoístas. Es decir, que me lo digan, o AMIs norteamericanos, ¿cuánto han violado? Es decir, porque hay un montón de religiones que están activas aquí en España y resulta que a lo mejor puede que haya excepciones, por supuesto, algún caso, porque descerebrados hay profesando todo tipo de religiones. Pero lo curioso es que es parte de esa religión la falta de respeto a la mujer. Las palizas que podéis ver todos Acabamos de ver YouTube. en Don Benito, un marroquí asesina a su pareja marroquí y deja 4 huérfanos. ¿Eso podía haber pasado con alguien que no fuera marroquí? Pues sí, claro que sí. Por desgracia hay casos, pero resulta que proporcionalmente son muchísimo mayores entre los que vienen de determinado origen. Pero ¿sabes lo que pasa? Que se le va la mano, ese marroquí se le ha ido la mano. Pero se le ha ido la mano, ¿por qué? Porque en su religión poner la mano encima no es un problema. Es una manera de educar y de tal. Entonces, tú tienes una religión donde poner la mano encima a la mujer no está mal visto. En España poner la mano encima a una mujer es un delito. Pero esas religiones no, porque es una manera de educar. Lo digo entre comillas y con toda la ironía. Entonces, claro, si te viene gente que es así, pues oye, pues este hombre, por eso te digo, se le ha ido la mano, ha matado a su mujer, pero porque viene de una religión donde culturalmente poner la mano encima de una mujer no está mal visto. Y saldrá alguien diciendo... No, pero vamos a ver, yo conozco todos los musulmanes que conozco no pegarían a... Sí, yo
Por supuesto. Sí, pero el profeta lo decía. Por supuesto que yo conozco a musulmanes y supongo que la mira que no pegan a su mujer ni se les ocurre pegarla. Pero ese no es el problema. El problema es crear una estructura en la cual eso es aceptable. Claro. No solo aceptable, sino que es legal. Lo que no es legal es pasarse, es más allá, etcétera. Pero eso es siniestro. Hay que afrontar, hay que parar eso. Vamos a discutir, que es lo que decía don Marcos, no hay debate público. Si tú dices hay que discutir el evitar que el islamismo llegue a ser mayoritario e imponga, por lo tanto, sus normas, si tú dices eso, eres tachado de racista, de xenófobo, de tal. Bueno, pero ya estamos a una altura sí, que ¿verdad? nos tachen de lo que les dé la gana, porque el problema para mí es que te tachen de algo y entonces te calles. Yo, como a mí me pueden tachar de lo que les dé la gana, pero no me voy a callar, porque el sentido común es lo que impone, lo que se impone en estos momentos. Y punto, oye, que tachen de lo que les dé la gana. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria, pero antes me pide un oyente que le prohíba a don Asís Timmermans hacer algo. Dice, por favor, prohíbale a don Asís decir de nuevo mutatis mutandis, que lo dice 6 o 7 veces en cada tertulia. Uy, pero lo digo mal, por lo menos no lo diré, le hago caso, pero lo digo mal además. Si lo haces, lo hago demasiado. No tienes el acento romano de legionario romano porque que deberías de ya, tener. pero es que mi acento es del protectorado del sur de Hispania. Por cierto, aprovecho para decir una chorrada, es que no tengo a quién soltársela. Entonces, pues, los romanos no decían Cicerón. El sonido th no existía en Roma, se decía Cicerone. Pausa publicitaria y seguimos y vamos a hablar de un contraste, lo que pasa en Francia con las expulsiones y lo que pasa aquí. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Permítanme que hablemos un poquito del contraste con el tema de las leyes de inmigración, porque aquí estamos viendo en España que la situación es cada vez más preocupante desde el punto de vista de la inseguridad y estamos conociendo algunas cosas verdaderamente indignantes. Hay un marroquí que resulta que agrede con un cuchillo y le hace un corte en la mano a un anciano para robarle en Murcia. Después intenta robar una bicicleta. Un policía local trata de impedírselo y este le agrede al policía local. Le detienen. Se fija fecha de juicio, pero le sueltan. Y entonces resulta que 24 horas después le pega una paliza por mera diversión a un vecino de Torre Pacheco de 68 años. Le detienen en el País Vasco cuando se va a fugar. Y resulta que ahora una juez en Murcia le ha dejado en libertad porque es que la Fiscalía no ha ratificado la petición de prisión provisional. Con lo cual, el tío que, por lo visto, ya tiene una condena en juicio exprés por la anterior agresión, pero como es una condena no demasiado elevada, no entra en prisión. Y ahora está pendiente de que le juzguen por la agresión al vecino de Torre Pacheco de 68 años, pues está en la calle y dices, ¿y qué demonios hace? Primero en la calle y segundo, ¿qué demonios hace en España que no se le ha devuelto a Marruecos, aunque sea tirándole con paracaídas sobre el palacio de Mohamed VI? Pero ¿qué demonios es esto? Y además es más indignante por el contraste con lo que pasa en otros países. Anteayer un marroquí entra en el monumento al soldado desconocido en Francia y con la llama perpetua que hay ahí va y se enciende un cigarrillo. Como insulto a los franceses. Pues le han trincado y ala, fuera de Francia. Vamos, aquí un marroquí llega a la puerta del Palacio Real, se orina en ella y encima habría alguien en la izquierda progre que pediría que se le haga un monumento. ¿Pero le han echado porque estaba prohibido fumar? No, lo que pasa es que hay una verdad. Yo no sé cuáles son las causas profundas por las cuales, con carácter general, a ladrones reincidentes, a delincuentes reincidentes se les deja en la calle, porque precisamente la prisión provisional
es verdad que tiene que haber unos mínimos indicios, pero es que lo suele haber. Pero la prisión provisional, una de las razones es la posibilidad real de volver a delinquir, ¿no? Entonces, precisamente en los casos de robo reiterado, de delito reiterado, debería suceder así. Pero en el caso de esta alarma social que se está creando con respecto a ciertos tipos de delitos de robo y de agresiones sexuales que cometen mayoritariamente o proporcionalmente en una tasa muy alta los inmigrantes, yo creo que se está cometiendo un error muy grave por dos motivos. En primer lugar, por el mismo hecho, es decir, que una persona que comete un delito tan grave tiene que estar en prisión provisional hasta celebración del juicio. Sí. Y en segundo lugar, porque se está dañando, o sea, dentro de poco va a haber una animosidad contra todos los marroquíes, también contra los marroquíes que por supuesto no delinquen y trabajan honradamente, y eso hay que atajarlo ya. Dejarme ser políticamente incorrecto. Otra vez. Espere, que llamo a mi abogado. Mira, vamos a ver, si nosotros importamos aquí gente, pongamos el ejemplo de Marruecos, además que es un país al que yo quiero mucho, importamos gente, también tendríamos que importar los métodos policiales que Marruecos emplea. Porque en Marruecos no se pasa ni un pelo nadie. Ni en Erfú, ni en Mersuga, ni en Errachidia, ni en Midelt, ni en nada. No se pasan. Y, lógicamente, el problema que nosotros tenemos es que estamos importando, en algunos casos, no siempre, cierta delincuencia marroquí, y, por otro lado, nuestros sistemas aquí dentro es donde hemos quitado absolutamente toda la autoridad a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Antiguamente, y esto se decía, cuántas vidas se han enderezado cuando a lo mejor a un chico que había robado algo, una gallina, lo que sea, pues de repente la Guardia Civil le daba un tortazo y ese chico se enderezaba ya de por vida. Y lo agradecía de por vida. Y sin embargo, es decir, aquí, en estos momentos, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad pues andan totalmente en precario. Pueden ser denunciadas en cualquier momento por cualquiera de estos sinvergüenzas y delincuentes reincidentes. Luego, lo primero que tenemos que hacer es revisar qué sistema de seguridad y qué respeto queremos que tengan nuestras fuerzas de seguridad y qué garantías. Y, lógicamente, el problema está en que la gente, marroquíes delincuentes, los que sean, que no digo que sea toda la comunidad que venga aquí, pero muchos de ellos, si de repente ven que no hay consecuencias a hacer lo que sea, a pegar a un señor, que no hay consecuencias si maltratas a una señora y le robas el bolso y la tiras, si no hay consecuencias para llevar una navaja encima o un cuchillo, amenazar a alguien y la policía municipal ni siquiera te lo retira, es decir, pues al final tú dices, oye, esto es gratis y esto va de gratis y encima te sueltan, pues va de gratis. Entonces la gente simplemente se comporta en función de lo que está viendo que son sus actos y las consecuencias de esos actos, y eso es donde hay que dar un viraje. Oye, es decir, yo en estos momentos una persona que está cometiendo delitos reincidentemente, oye, si uno le pillas que te está robando, oye, le pegas un puñetazo, pero es que resulta que el que va a la cárcel es el que le ha pegado el puñetazo y no el ladrón que le estaba tratando de robar. Entonces, yo creo que tenemos que también tener un debate respecto a esto, porque en la medida que las consecuencias se endurezcan, la gente se lo piensa dos veces. Y sobre todo, decir que ya dices, pero ¿para qué tenemos a toda esta gente aquí? Antes también comentabas que hay una persona que se dedicaba al adoctrinamiento en el País Vasco y tal, y que recibía... un captador de yihadistas. Un captador de yihadistas y que recibía 1.800 euros. O sea, es decir, viene aquí alguien que no trabaja y le damos un sueldo en Nescafé de por vida. O sea, dices, pero bueno, premio. Dices, pero lógicamente, imagínate que en estos momentos, oye, en Noruega dijeran todos los españoles que no quieran trabajar, se van allí y los noruegos nos pagan pues el sueldo mensual. Y después esto es un disparate. Claro, y además, sale la noticia, sabemos que esta persona que fue protagonista de una agresión tan brutal ha salido de la cárcel, ha abandonado la prisión provisional. Lo sabemos porque fue un tema muy difundido en toda España. Pero ¿cuántos casos de esos hay? Sabemos el asunto que ha comentado don Marcos, es decir, un agresor, una persona que viene y que resulta que es subvencionada prácticamente con 1.800 euros al mes. Vale, sabemos eso. ¿Eso es un error o es algo generalizado? Porque lo que cuenta Marcos es que es grave, porque hay una estructura de incentivos
para cometer delito y para estar en la calle. Hay un vídeo que no sé si lo habéis visto, de un policía norteamericano, en una población norteamericana, que dice, voy a ser claro, y entonces empieza a explicar. Es decir, si la gente se puede manifestar, perfecto, pero si hay un riot, ¿cómo se dice? Sí. Un tumulto. Un tumulto, sí. Dices, bueno, pues nosotros, la gente serán detenidos. Dice, si alguien escupe a uno de los policías, le llevaremos al hospital porque tendrá los huesos partidos, se los partiremos y luego será detenido. Dice, y si alguien con un ladrillo, un cóctel molotov o apunta con una pistola a un policía, llamaremos a sus familiares para decirle dónde pueden recoger sus restos. Es decir, tienes un policía que está diciendo esto y generando determinado respeto dentro de lo que es su comunidad. Y yo en estos momentos digo, oye, yo en mi comunidad me encantaría tener unas fuerzas y cuerpos de seguridad que me protegen y que dicen esto a los potenciales delincuentes. Pero, lógicamente, aquí los que tienen derechos pues son los delincuentes. Es decir, esto nos hemos pasado, yo creo, de garantistas, porque más que garantistas lo que somos parece que somos pro delincuencia. Bueno, pues a ver, el momento que me aclaré. Hemos decidido hasta el momento que aquí hay que revisar la presencia pública del Islam, por lo menos mientras el Islam siga representando una amenaza de carácter social por sus interpretaciones radicales y no compatibles ni con el respeto a la mujer, ni con el sistema democrático, etcétera. Tenemos que revisar las leyes de extranjería para el tema de poder expulsar con mayor fluidez a quien no debería estar aquí. No debería estar aquí quien delinque, no debería estar aquí quien vive de ayudas públicas sin dar un palo al agua. Tercero, tenemos que revisar pues el papel de la policía a la hora de poder reprimir comportamientos antisociales, porque está la policía, aparte de muy mal dotada gracias a Marlaska. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los guardias civiles que están custodiando a Sánchez en la Mareta se tienen que adelantar ellos sus dietas? Increíble. Están alojados en un lugar lleno de cucarachas. O sea, es que es tremendo. Es tremendo. Si me permite, bueno, es que me va a matar, pero bueno, ahora que no nos oye nadie, sobre el tema que hablábamos, sobre el tema de las ayudas sociales y también de otras cosas, como un sistema de incentivos que está incentivando el que haya delincuentes que vivan de la delincuencia y que encima sean subvencionados, nos remite Macro y Mercados, que me perdone, un artículo que escribe sobre esto, sobre las ayudas sociales como sistema de incentivos. Nos lo remite, y este artículo en concreto es de 2015. Yo casi cualquier tema relevante en términos políticos y sobre todo económicos ha sido tratado o es tratado por Macro y Mercados, cuya cuenta aconsejo siempre seguir, ¿verdad? Pero esto ha sido una interrupción publicitaria. Sí, no he entendido muy bien, pero vuelve a demostrar que aquí uno plantea temas y así Timmermans habla de lo que le sale de la nariz. Perdone, no voy a volver a hacerlo. ¿Qué tema estaba planteando? Pues yo mando un saludo. Estaba hablando de cómo yo mando un saludo a Pablo Cambronero, que nos está escuchando. Hola, Pablo, yo también te saludo. Estaba hablando de los guardias civiles, a los que tienen alojados en alojamientos con cucarachas y encima les hacen adelantarse las dietas bastante escasas que cobran, ¿no? Pero lo que sería lógico es que tú lo que haces es que les das a ellos una cantidad que luego ellos te justifiquen y tú se la repones, de manera que no sea que no sean ellos los que tengan que adelantar la cantidad. Es decir, oiga, mire, yo a todos ustedes les coloco en estos momentos en su cuenta bancaria, donde les domicilian las nóminas, 600 euros. Y ustedes lo que tienen que hacer es irme justificando lo que hayan gastado de esos 600 y yo se lo voy reponiendo, de manera que tengan siempre ese saldo donde ellos no anticipan el dinero, sino que ellos van tirando de eso y justificando. Claro. Eso es como funcionaría en una empresa muchas veces para temas de gastos de viaje y este tipo de cosas. En vez de que el tío tal le diga, oiga, yo le meto a usted 1.000 euros en su cuenta, no es suyo ese dinero, pero usted ahora cuando se va de viaje tal y cual me va dando notas de gastos y yo le voy reponiendo ese saldo. Y de hecho hay unos mecanismos, y hay mecanismos en la administración para hacerlo. Se habilitaron en su momento lo que se llamaban cajas fijas, se dan esas cantidades que luego hay que justificar. Yo tengo una sensación, aparte de la maldad de verdad intrínseca y de la corrupción personal de
Marlaska. Cuando hablo de corrupción personal, ya hablo de verdad en que me parece que una persona Sí. moralmente destruida. Yo creo que debe haber algo, debe ayudar algo, pues un sistema que dedica cantidades ingentes de dinero a comprar objetivos políticos, a transferir dinero masivamente a nacionalistas o a golpistas o a etarras, bueno, por supuesto no voy a hablar de las mordidas, pero hay una transferencia brutal, ingente de dinero por razones, entre comillas, políticas, y luego para el funcionamiento ordinario y eficaz de la administración no queda dinero, hay dificultades y hay estrecheces por todas partes. Estamos hablando de un Estado que ha aumentado la recaudación brutalmente, y a la vez que ha aumentado la recaudación brutalmente, ha aumentado el endeudamiento aún más brutalmente. Uno podría pensar que eso justificaría o provocaría una abundancia de dinero en los ministerios para los cometidos ordinarios de los funcionarios. Y resulta que no. O para reducir la deuda. Claro, pero lo que quiero decir, bueno, pero si hay alguien que dice, no, lo mejor es cuanto más deuda y además recaudar lo más posible, porque el Estado, el dinero donde está mejor no es en el bolsillo de los ciudadanos, sino es en mi bolsillo, porque yo voy a decidir lo que se hace con él. Eso es absurdo, pero yo entiendo que haya gente que piense eso. Ahora, resulta que no, que sucede todo ese saqueo y a la vez en el funcionamiento ordinario de la administración no hay medios. Claro, es no que hay medios. Somos nosotros los que tenemos que decir al Estado qué es lo que queremos del Estado y qué es lo que no queremos. Yo del Estado quiero tener unas fuerzas y cuerpos de seguridad que me protejan a mí, a mi familia, y que los delincuentes se lo piensen dos veces antes de venir a delinquir a España y que se vayan a delinquir si quieren a Francia o a Bélgica. Eso es lo que yo quiero. Y lo que no quiero es que cojan con mi dinero y le paguen a gente que tiene 50 y tantos años y que han venido y que les dan 1.800 euros y que son marroquíes y que han venido aquí no a trabajar, sino simplemente mi dinero darlo. Si nosotros ya tenemos aquí bastante gente en paro, españoles nacionales, que tenemos que mantenerlos, pues oye, resulta que ahora vamos a mantener a los parados marroquíes que cruzan y se vienen aquí y que pudiendo trabajar no trabajan. Pues eso no lo quiero. Y yo, por ejemplo, otra cosa que no quiero, que me quiten el dinero para que se compren un 7% de Talgo, que se compren Telefónica y que se compren Indra. Pero ¿por qué tiene que comprarse el Estado esas empresas? Oye, son empresas privadas y yo no quiero que con mi dinero el Estado se lo compre. ¿Para qué? ¿Para colocar a 4 golfos ahí en el Consejo de Administración? Peor todavía, para consolidar el poder, porque esta mañana lo contaba don Luis antes de que llegáramos nosotros. Es decir, a veces, o sea, la participación, el control por parte del Estado de unas empresas u otras, basado en razones de carácter estratégico, etcétera, yo siempre he sido muy contrario a ello. Pero el sanchismo o el socialismo ha ido muchos pasos más adelante. Es corrupción. Mira, es corrupción. Yo quiero con mi dinero que compren los F-35. Eso es lo que yo quiero. Que lo compren los F-35 porque es una vergüenza lo que está sucediendo. Estamos en una situación absoluta de vulnerabilidad. Sí. Es decir, yo en estos momentos, Mohamed VI estaría loco si no toma ventaja de una situación donde resulta que estamos enfrentados a Israel. Es decir, los servicios secretos israelíes no nos van a pasar ningún guiño de lo que puede estar en estos momentos pasando dentro de lo que es Marruecos. Un momento. ¿Los servicios secretos israelíes deberían pasar información? Por favor, dennos información para echar a este imbécil que tenemos en la Moncloa. Pero bueno, pero los servicios norteamericanos también lo mismo, con esto de Huawei y todo este tipo de cosas. O sea, nos hemos enfrentado a lo que serían nuestros socios. Cuando vino el tema del 11M, bueno, aquí el experto es don Luis, resulta que es que había una preocupación tremenda en Marruecos y en Francia porque nosotros éramos los favoritos y los socios predilectos de Estados Unidos en aquellos momentos. Y ahora, gracias a estos padres de la patria que tenemos aquí, pues resulta es que de nuevo ha vuelto a ser Francia o Marruecos y nosotros nos hemos alejado de ellos. Si en este sentido resulta que tenemos esa amenaza, que podríamos tener una marcha verde mañana en Ceuta y Melilla, resulta que nuestras fuerzas armadas están absolutamente desatendidas, nuestros Harrier ya están para tirarlos ahí y tal, y nos quedamos que no tenemos aviones de defensa. Mientras tanto, en Marruecos está armándose hasta los dientes con la última tecnología norteamericana, pues dicen, bueno, esto a lo mejor dentro de 20 años ya no se producen unas circunstancias como estas, pero si yo en estos momentos fuera el gobierno marroquí, digo, España está debilitada hasta la médula, España
España se ha puesto al lado de Hamás, de Irán, del Grupo de Puebla y de todas esas dictaduras. Está en estos momentos siendo nada a nivel internacional. Oye, pues es como cuando pasó la Marcha Verde, que Franco en estos momentos estaba en los últimos días de su vida, España estaba desarbolada y tal, pues tomaron una ventaja para coger un trozo de nuestro territorio. Pues bueno, pues esta es la situación en la que estamos. Esto es muy grave, y estos siguen haciendo el imbécil. De eso iba el tema de Perejil. O sea, la actuación del gobierno nacional en el tema de Perejil no tenía nada que ver con la recuperación o no de Mislote. Tenía que ver con la conquista, con la recuperación de una posición internacional. La posición de aliados de Estados Unidos en el Estrecho. Sí, pero ahí estaba Federico Trillo. Yo estuve en Murcia en unas conferencias que dimos para gente de la Marina y de la Aviación de San Javier, que estuvieron ahí algunos generales, sobre la economía de defensa. Y en aquellos momentos Estados Unidos no nos pasó la información adecuada. Y estábamos en un momento dulce con ellos. Luego, en estos momentos, después de los insultos que estos que tenemos en el gobierno han hecho contra Trump, contra Vance o contra Marco Rubio, pues imagínate, es decir, si en estos momentos Marruecos es el aliado de Estados Unidos, simplemente porque nosotros hemos buscado un enfrentamiento estúpido, bueno, lo han buscado estos, porque yo creo que Sánchez se cree que España y las relaciones internacionales de España dependen de él. Se enfadó cuando Milei le dijo una verdad como un templo respecto a su esposa Begoña, y entonces así es como está manejando las relaciones internacionales. Y claro, de repente nosotros, de ser un aliado de Estados Unidos, pues nos enfadamos con Estados Unidos y echamos en brazos de Maduro y del Grupo de Puebla. Y esto es una y eso vergüenza. Tiene efectos que ni siquiera, que la gente sufrirá sin saber siquiera que viene de todo eso. Eso quiere decir menos prosperidad, menos seguridad, claro. Quiere decir vulnerabilidad de todo tipo. Claro. Y si el CNI te lo cargas también y colocas ahí a quien te dé la gana y tienes ahí metido dentro del CNI, como cuando metió a Pablo Iglesias y tal, lógicamente la fiabilidad como socio de España pues está por los suelos. Y eso no se construye, no se reconstruye, eso no se repara porque gane otro partido las elecciones, ni se reconstruye en un año, ni en 2, ni en 10. Eso es una cosa que cuesta muchísimos años reconstruir. España entre otras muchísimas cosas, España se cargó su red de informadores que tenía en Oriente Medio y era una de las mejores del mundo y se la cargó. Sí, y también se cargó la red que teníamos en Cataluña, que además es que está precisamente el CNI pues para defender la Constitución, la unidad de España, y dices, oiga, pues es lógico, o sea, yo entiendo que los servicios secretos velen de gente que está tratando de hacer ilegalidades, como por ejemplo un golpe de Estado, por ejemplo terrorista. Por cierto, mi recuerdo emocionado al héroe, a ese policía infiltrado, a ese héroe que tuvo que acostarse con unas cuantas independentistas por el bien de la patria. Es un sacrificio que le tenemos que reconocer. Hombre necesita un monumento. Le denunciaron algunas porque no se había acostado con ellas. Bueno, don Asís Timmermans, molesto por lo que le he dicho antes de que un oyente había dicho que ya está bien de usar mutatis mutandis, pues ha movilizado a su familia y ¿Ah, sí? alguien, un oyente me reprocha que utilizo muchas veces con lo cual. Con lo cual, ¿verdad? Se lo iba a decir. Pero vamos, con lo cual es perfectamente aceptado por la Real Academia. Yo mientras no diga usted, que creo que se le escapa una vez, mientras no diga de motu proprio, yo lo acepto, porque si dice usted eso, perdone el que no me deja de decir mutatis mutandis, se dice motu propio, sin más. No se dice de, porque motu propio ya precisamente está en el tiempo que incluye el de. Lo que estoy aprendiendo yo aquí. Si es que Mañanas en Libertad te enseña, Mañanas en Libertad te entretiene, por eso decimos amigos, hasta la semana que viene. Don Eric Gutiérrez. Don Luis, la gente no sabe lo difícil que es hablar delante de un micrófono, que no es lo mismo que hablar fuera de ellos. Hay que decirlo. A veces tener ciertas muletillas, pues bueno, te salva de algún muletilla mutatis mutandis, lo que acaba de decir este jovencillo. Intentar ayudar. Motu propio lo ha dicho. Motu propio, sí. Bueno,
Luis, pero ya me dejo de líos y vengo a lo que vengo, que es hablar de la libre encuesta, porque hoy a los oyentes les preguntábamos ¿por qué cree usted que Sánchez está siempre al lado de todos los enemigos interiores y exteriores de España? Dábamos en este caso 4 opciones: mera ambición de poder, está chantajeado, simple corrupción o por maldad. A ver, ¿ustedes qué votarían de las 4 opciones? ¿Por qué está siempre del lado de todos los enemigos de España, tanto interiores como exteriores, Pedro Sánchez? Ambición de poder, está chantajeado, simple corrupción o por maldad. Son todas las cosas, pero si tengo que decir una, ambición de poder. Bueno, es que ambición de poder para llevarse la pasta gansa. Entonces, tiene el poder, dices, ¿poder para qué? Porque tú puedes querer poder para hacer un país mejor, pero también quieres tener poder para poder tener la llave de la caja y llevártelo todo limpio. Entonces, lógicamente, la ambición de poder no es mala en sí misma, pero sí si lo vas a utilizar para un tema de corrupción. Claro. Entonces, yo a lo mejor haría un mix de todas ellas. A lo mejor colocándole ambición de poder, colócale un 40 o un 30 a corrupción. Y en exámenes... Lo de maldad también está por ahí. Es malo, es corrupto y está chantajeado. Y tiene una ambición de poder sin límites. En las preguntas que yo ponía en los exámenes, ponía todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Y también es Pedro Sánchez. Pues le va a sorprender, muchos oyentes han ido por esa opción de Pedro Sánchez y lo que viene después, otros muchos han dicho que todas las anteriores, pero bueno, como había que votar una, la gente se ha quedado con el 36%, ha estado muy reñido, pero con el 36% mera ambición de poder, creen que es lo que más tiene, pero muy cerca, seguido del 31% con la cuarta opción por maldad, que tiene, como digo, un 31%, solo 5% menos que esa primera opción, ambición de poder. En tercera opción ha quedado está chantajeado con el 17% y muy cerca simple corrupción con el 16%. Como digo, estaba muy peleado, es cierto que en esas primeras posiciones ha estado ambición de poder y por maldad. Y como digo, hemos tenido muchísimos comentarios, uno de ellos, como comentaba, pues decía Adele, que no creo que sea la cantante, pero bueno, igual sí, falta la opción de los test, todas las anteriores. También nos dice Andrés, por maldad, Sánchez odia a los españoles, más cuando la canción del verano es Pedro Sánchez, hijo de fruta. Ahí lo dejamos. Para buen entendedor, pocas palabras faltan. Bueno, ¿existe esa canción? Existe. Le decía yo a Luis el otro día que fui en pretemporada a ver un partido de fútbol Hércules-Elche y en partido que no tendría que tener nada que ver con Pedro Sánchez. Y en mitad del partido, pues un buen señor empezó a cantar esa canción en medio del estadio. La gente de Elche es muy buena. Bueno, era en Alicante. Era en Alicante. Porque también, la gente alicantina también es muy buena. Hombre. Todos. Perdón a los del Hércules, que me encanta, de verdad. También nos dice Merche Canalejo, nos dice: voto ambición de poder, pero creo que son las 4. Y más que chantajeado, yo diría que está comprado. Una pequeña diferencia de matiz. Y termina diciendo: qué época más oscura nos ha tocado vivir. Total razón tiene en este caso Merche. Y por último, don Luis, le leo un comentario más. Sánchez solo tiene un interés. Sánchez. Todo lo demás, España, su partido, su familia, le dan exactamente igual, don Luis. En eso estoy de acuerdo. O sea, si procesan a Begoña, que parece ser que está al caer en septiembre, Sánchez, vamos, se divorcia de ella o dirá: esa señora de la que usted me habla, le da igual. Eso parece, sí. De todas maneras, Sánchez no está descansando. O sea, está maquinando en la maleta. Está maquinando. Quien piense que está esperando acontecimientos se equivoca. Está preparando cómo desarbolar a la judicatura. A mí me recuerda esas imágenes de Dragon Ball en las que Goku se lleva a un sitio a coger fuerza, ¿no? Para pelear contra lo siguiente. Pues yo creo que así está Sánchez, pero en el lado malvado de la historia. ¿Quién es Goku? ¿Quién es Goku? O sea, dice mutatis mutandis y no sabe quién es Goku. No, hasta que he llegado, Luis. No quiero. Gracias, don Asís Timmermans. Gracias, don Marcos de Quinto. Gracias, don Eric Gutiérrez. Gracias a los oyentes que nos han mandado su opinión. Y nos vamos a poner punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy tiene un título, en fin, un poco duro para su sección. Damas y caballeros, sus hijos son asesinos múltiples de niños, mujeres y hombres de bien. Buenos días, don Paco Linares. Muy buenas, don Luis del Pino, gracias. Ayer leí una noticia que me trajo a mi ánimo una profunda repulsa hacia el Partido Socialista. Hoy me dirijo a los padres, a los amigos, a los hermanos, simpatizantes y familiares de los terroristas de ETA. Ustedes le ofrecen homenajes a asesinos múltiples.
y repulsa y auténtico asco me producen los socios de Sánchez que continúan homenajeando como héroes a aquellos que son nada más que unos simples asesinos múltiples. Yo tenía los vascos por gente cabal, valerosa, pero no. Los mejores y más valientes son despreciados. Pienso, ¿qué dirían esos auténticos héroes que lucharon por España? Como por ejemplo Blas de Lezo Olivarrieta de Guipúzcoa, o Juan Sebastián Elcano, y San Ignacio de Loyola, y Miguel de Unamuno, considerado el escritor más culto de la generación del 98, vomitarían de ver a unos cobardes asesinos poner bombas a sus compatriotas, destrozando cuerpos de civiles, niños, mujeres, militares. Lo hacen o lo han hecho como perros locos y rabiosos sin que hubiera guerra, solo por seguir las ideas llenas de odio de un demente como Sabino Arana. Afortunadamente seguimos hoy día conviviendo con vascos valientes, como Santiago Abascal, presidente de Vox, María San Gil, don Jaime Mayor Oreja, la periodista doña Isabel San Sebastián. Un héroe es una persona que cara a cara vence sus temores por la libertad y por apoyar altos ideales. Pero los vascos que homenajean a los asesinos y criminales en serie de ETA huelen mal, muy mal, como Harriet Iragui, Arnaldo Otegi, Henry Parot, Chapote, Bolinaga o de Juana Chaps, entre otros. Son asesinos de indefensos inocentes, son torturadores, secuestradores, chantajistas, criminales. Ustedes, los que hacen estos homenajes, me producen tanta repugnancia como el gobierno que lo consiente. Son ustedes fieras ávidas de sangre. ¿Y para qué? Para que Sánchez se ponga de rodillas ante Bildu. ¡Qué vergüenza de cómplices, asesinos! ¡Qué vergüenza de gobierno! ¡Qué vergüenza! Damas y caballeros, sus hijos son asesinos múltiples de niños, mujeres y hombres de bien. Mañana más y mejor. Punto final.